Momento de hacer enlace con la doctora Delia de Icaza. Ella es asesora de salud mental del CODES del Ministerio de Salud. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a Next Noticias. Buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. En nuestro país diferentes actividades se realizan. Lo más importante es llevar ese mensaje a la ciudadanía porque es un tema que se puede evitar, doctora. Correcto, hoy 10 de septiembre, como todos los años desde el 2003, se celebra a nivel mundial el Día de la Prevención del Suicidio. En efecto, el suicidio es prevenible y todas las acciones que van encaminadas a la prevención del suicidio definitivamente son parte de una gestión sanitaria oportuna. Pero también en estas gestiones que se hacen para la prevención del suicidio debemos reconocer y aceptar que todos, incluyendo la sociedad civil, tenemos un rol muy importante para apoyar cada una de las actividades que se realizan para poder lograr cada vez más prevenir las conductas y las ideaciones suicidas que lleven a desenlaces fatales. En Panamá, ¿cómo están las cifras personas que llegan hasta esta situación, a pesar de que existen algunas líneas de ayuda? Según la OMS también se indica que es una de las segundas causas de muerte en el mundo. En Panamá, ¿cómo estamos en cifras y a nivel regional, cómo se compara el país? Si nos referimos a las cifras mundiales, nos manejamos con que anualmente mueren por suicidio aproximadamente 800.000 personas en el mundo. De estas, 82.000 en la región de las Américas. Panamá se ha mantenido constante a lo largo de los últimos años con respecto a su tasa de suicidio, que ronda cerca del 3.1 de suicidios por 100.000 habitantes. Ha sido una constante desde el 2017 y para el 2018-2019, y a pesar de no tener cifras oficiales para el 2020, los pronósticos y el análisis estadístico indican que nos mantenemos constantes en esas cifras y que en comparación a otros países de la región de América, digamos que es bastante bajo, como por ejemplo la mayoría de los países, como decía, de esta región, tienen una tasa alrededor del 5.1%. Sin embargo, pues a pesar de que comparándonos con otros países de la región, nuestra tasa es más baja, sabemos que igual tenemos que seguir orientando los esfuerzos para las campañas y todas esas acciones de prevención en suicidio, sobre todo en estos momentos en que producto de la pandemia por COVID-19, las proyecciones indican que los trastornos de salud mental van a ir en aumento, probablemente aún más en las próximas semanas y meses. Hablamos de trastornos mentales, desde la depresión, la ansiedad, trastorno de estrés postraumático, el consumo de sustancias y por supuesto también tenemos que incluir aquí las conductas suicidas. Sabemos que el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 desde todas las esferas, en la parte sanitaria, en los aspectos socioeconómicos, definitivamente redundan también en la parte psicoemocional de la población. Definitivamente esto no significa más que tenemos que acentuar cada uno de esos esfuerzos que, como les decía, la gestión sanitaria pública orienta hacia la prevención de suicidio, no desde ahora, sino desde ya hace varios años por la preocupación mundial en torno a las cifras que se manejan, pero también incorporando y sumándonos desde otras sociedades como la civil, que muy bien han estado apoyando esta gestión en los últimos meses y que definitivamente se demuestra que ha habido un avance incluso en los aspectos legales al existir ya 2 proyectos de ley que incluyen temas de salud mental. Así es que definitivamente tomando en consideración la situación actual, pero también sin olvidar que venimos con este problema de salud pública desde hace varios años, no debemos en ningún momento dejar de lado todas esas acciones que podemos poner en práctica para apoyar la prevención del suicidio.
¿Cómo detectar una persona, algún familiar, alguna amistad que padece de algún tipo de trastorno mental o de depresión, sufre de depresión y que lo podría llevar a cometer un acto suicida? Si bien es cierto, hay muchas personas que parecieran no tener problemas, pero incluso hay situaciones que los lleva a cometer un acto suicida. ¿Cómo detectar, cómo ayudar a estas personas? Definitivamente esta es una pregunta muy importante por varias razones, porque la mayoría de las veces el suicidio de una persona, cuando lo analizamos, la mayoría de las personas han dado señales de alerta. Eso significa que podemos estar pendientes y buscar esos signos de alarma en las personas para poder sumar esfuerzos en la prevención del suicidio. Pero también es importante desde el punto de vista de que no toda la persona que maneja pensamientos suicidas o llega al punto de conductas suicidas necesariamente tiene de fondo un trastorno mental. Lo que sabemos hoy día es que el suicidio es un fenómeno multifactorial o multicausal, es decir, que intervienen varios factores para generar todo ese fenómeno que puede terminar en el desenlace de la muerte de alguien por suicidio, desde los aspectos genéticos y biológicos hasta definitivamente los aspectos sociales y ambientales. Pueden haber antecedentes familiares o antecedentes de trastorno mental, aunque no siempre los existen y no siempre que existe un trastorno mental necesariamente tiene que ser una depresión. Hay otros trastornos que también están asociados a la conducta suicida, como puede ser el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el consumo de sustancias, la ansiedad, entre otros. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta y definitivamente una de las principales aspectos a tener en mente siempre son aquellas señales de alerta. Por lo general, las personas que están pensando en el suicidio o en la muerte como una alternativa a sus problemas o a ese dolor emocional intenso que no están logrando manejar producto de una crisis o de una sumatoria de los factores que ya hemos mencionado, manifiestan cambios desde el punto de vista verbal y conductual. Muchos comienzan a hablar de la muerte desde varias semanas o días antes, hablar sobre el suicidio, comienzan a comportarse de forma diferente, a retraerse, a aislarse, a tener cambios en el estado de ánimo, tendiendo a la tristeza, a la agresividad o a la irritabilidad. Pero también pueden haber cambios de conducta que muchas veces no nos parecieran peligrosos o alarmantes, como una persona que deja de socializar y comienza a aislarse, pero también puede suceder lo contrario, una persona que no es muy sociable y de repente comienza a salir más de la cuenta y a tener unas conductas que antes no eran lo usual. Puede haber un aumento en el consumo de sustancias, también comentarios como querer alejarse y no regresar nunca más, o dormir y no despertar, sentirse una carga para los demás, o incluso incurrir en conductas temerarias o peligrosas. Doctora, sin Entonces, duda hay que crear conciencia en la ciudadanía para prevenir el suicidio, porque es algo que se puede prevenir. Para finalizar, me gustaría que diera una línea de apoyo, de ayuda, no solo para estas personas, sino también para sus familiares. definitivamente, para familiares, amigos y para todos aquellos que conozcan a alguna persona que está enfrentando problemas, que tiene antecedentes de trastornos mentales o que ustedes conozcan que puedan estar enfrentándose a pensamientos o conductas suicidas, siempre tomarlos en serio, siempre pensar que a lo mejor somos la única persona que nos vamos a acercar a apoyarlos y recurrir a las líneas que actualmente tenemos, a las líneas de ayuda. La opción 2 del 169, que es la línea de apoyo psicológico. Recordar que también existen otras líneas alternativas, como las del Instituto Nacional de Salud Mental o la de Te Escucho Panamá, que es una iniciativa de la sociedad civil de la red de apoyo psicológico, que también tiene un horario de atención
que favorece a algunas personas que de repente se presentan ante esta situación y necesitan el apoyo. O sea que tenemos más de una línea y que definitivamente está la ayuda a mano. De todas maneras, siempre recordar que también pueden asistir a un centro de salud o a una sala de urgencias para buscar la ayuda médica o especializada en casos de pensamientos o ideación o conducta suicida. Gracias a la doctora Delia de Icaza, asesora de salud mental del MINSA, por toda esta valiosa información brindada.